Nuevamente comenzamos con el ciclo académico de seminarios y en esta oportunidad la Oficina de Bienestar Social de la Corte Superior de Justicia le da la bienvenida al seminario de estructura del proceso penal común en el nuevo proceso penal peruano. En esta oportunidad nos tocarán los siguientes temas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento del nuevo proceso. A continuación, como primer tema, tocaremos la etapa intermedia, la investigación preparatoria, a cargo del doctor Héctor Centeno. Buen día. Antes de comenzar la ponencia, una breve reseña sobre su historia. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Ciencias Penales por la UPG de la Universidad Nacional de San Marcos, diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Externado, Bogotá, en Colombia, profesor de la Dirección Antidrogas de la DIRANDRO, profesor del Centro de Altos Estudios Militar CAEM, ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Privada San Juan Bautista. A continuación, recibamos un fuerte aplauso, por favor. Ante todo, muy buenas noches. Agradeciendo la invitación de los organizadores del certamen, pues me toca trabajar de pronto un tema tan importante como es la investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Repito, investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal tiene tres etapas: la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa propiamente de juicio, ¿no? O etapa de juzgamiento. La investigación preparatoria es la primera etapa. Es aquella en la cual, luego de haberse reunido los elementos de prueba que se practicaron por intermedio de la policía o de la propia fiscalía, se ajustan a los elementos del tipo penal que va a ser materia de investigación. Entonces, un primer punto que encontramos en la etapa preparatoria es la formalización de la investigación preparatoria. La formalización de investigación preparatoria es una resolución de carácter declarativa, porque no puede ser impugnada, y que constituye como elemento de procesabilidad tres supuestos. El primero, la individualización del autor o cómplice o partícipe del evento; la tipicidad alternativa o subsidiaria, por ejemplo, se va a investigar por robo agravado, por hurto simple, por secuestro extensivo; y la lesión o puesta en peligro del objeto de protección, el bien jurídico tutelado o el bien jurídico dañado o puesto en peligro de conformidad con las formas de actuar de los actos delictivos. Puede ser un delito material o un delito de simple actividad. Pues cuando el fiscal ha reunido estos tres elementos, que son básicamente de carácter materiales, recién podrá formalizar la investigación preparatoria. Pero generalmente o comúnmente nosotros pensamos, pues es una línea de pensamiento, de que la investigación preparatoria per se inicia con la formalización de investigación preparatoria por sí misma, lo cual es cierto. Pero antes de la investigación preparatoria hay una etapa a la cual el código no la denomina etapa policial, pero técnicamente podríamos decir una etapa preprocesal policial, que es aquella en la cual llega la información, ya sea por un agente encubierto o un agente especial, a la Policía Nacional para que ellos, en su actividad de prevenir y combatir la delincuencia, hagan una intervención. Hasta acá, el resultado de esta pesquisa no está dentro del tema de la investigación preparatoria. El resultado de esta pesquisa es propiamente un análisis propio de la función policial, que es combatir la delincuencia. Por lo tanto, el plazo para que se practiquen estas diligencias no están incluidas dentro de los 120 días naturales, más los 60 días que en todo caso se pueden dar en una investigación preparatoria. Un elemento, en todo caso, diferenciador es que los actos de investigación policiales no constituyen ni actos de prueba ni actos procesales. Y esto es importante detallarlo porque lo que se practique en esta etapa policial
son pruebas preconstituidas. Y es ahí básicamente donde el diseño del marco normativo procesal hace la diferencia con el modelo del 40. En el sentido de que siendo actuaciones policiales con carácter de jerarquización o jerarquizadas, estarán diseñadas básicamente a construir el indicio razonable de la comisión del delito. Esto es básicamente una prueba preconstituida. Y como ustedes saben, la prueba preconstituida o el elemento de prueba que se va a incorporar luego a través de la fase intermedia, que es el anticipo probatorio, que es propiamente la etapa intermedia, o lo que se llama control de acusación, pasará básicamente por este filtro. Pero, y esto es necesario establecerlo, que en esta etapa policial, estas pruebas preconstituidas pueden ser practicadas directamente por la policía sin presencia fiscal. Es más, sin presencia de abogado defensor, porque acá es donde se levantan acta de entrevista personal, acta de registro, acta de cateo, de inspección ocular, dosaje y pesaje, en todo caso si fuera droga, y en realidad todos los actos que van a servir principalmente para que el fiscal formule la investigación preparatoria. Y esto es importante establecerlo porque cuando se practica una intervención policial en delito flagrante, todavía no hay investigación, menos investigación preparatoria. La policía interviene en flagrancia porque hay una comisión delictiva y por preceptos constitucionales tiene que intervenir. Entonces, las actas que se recogen, vuelvo y repito, las actas que se recogen en esta intervención son preconstituidas, son pruebas preconstituidas. ¿Y por qué adquieren esta calidad o esta validez? Porque necesariamente para que sean ratificadas tienen que estar conexas estas actas con otros elementos indiciarios de prueba que concurran conducentemente, concomitantemente con el hecho que ha infraccionado o puesto en peligro el bien jurídico tutelado. De lo contrario, estas actas pueden ser cuestionadas en lo que es el control de acusación, que es la etapa intermedia. Este tema es importante detallarlo antes de ingresar propiamente a la investigación preparatoria, porque hay cierta confusión entre los órganos que están actualmente en los distritos judiciales que está vigente el código en interpretar que la dirección o la finalidad de la investigación preparatoria corre a cargo del fiscal. Eso es cierto, de la investigación preparatoria, es decir, el fiscal en la investigación preparatoria, luego de haber formalizado la investigación preparatoria, va a diseñar su teoría del caso y a partir de ahí va a plantear cuáles son las diligencias que cree el fiscal van a sustentar, en todo caso, su pretensión, llámese una pretensión de prisión preventiva, una pretensión de control de identidad, una pretensión de caer de custodia, entre otros actos de investigación que aparecen a partir de la formalización de la investigación preparatoria. Antes no. Antes todo lo que se ha reunido, elementos de prueba, elementos de convicción, indicios razonables, evidencias, es participación policial. Y esta participación policial no necesita necesariamente que sea acompañada con fiscal y menos con abogado defensor, porque por ahí alguien me puede decir, muy bien doctor, pero ¿en qué queda entonces el principio real de inocencia, en el cual todos somos inocentes mientras que no se muestre lo contrario, lo que significa de que si alguien se ha intervenido en un momento determinado, cometiendo una infracción típica, flagrancia, necesariamente para rendir una declaración en una entrevista personal necesita el abogado, o para darle validez a esa acta necesita que esté presente el fiscal. Y esto no es así, porque esta es una prueba preconstituida, donde la policía, en el diseño normativo, tiene la autoridad de hacer intervención y vaciar todos los elementos de prueba de convicción que se haya recogido en un acta, al cual se le va a denominar acta de entrevista personal. Lo que sí queda claro, que para que esta acta de entrevista personal tenga virtualidad procesal, vuelvo y repito, para que esta acta de entrevista personal tenga virtualidad procesal, se le tiene que practicar la primera pregunta, que tiene derecho a guardar silencio. Que es muy distinto decirle, tiene derecho a contar con abogado, porque todavía no hay investigación preparatoria.
porque como es prueba preconstituida, si no se practica en el momento, esta se puede perder. Esta es la diferencia con el modelo anterior, en el sentido de que el intervenido, aquel que viene de cometer una infracción o que es intervenido cuando está cometiendo una infracción, no necesariamente para declarar en una entrevista personal tenga que contar con abogado, necesariamente en tanto que todavía no hay investigación preparatoria, pero sí la policía tiene que conocer técnicamente su intervención para que tenga validez esa acta que ha sido confeccionada in situ en el lugar en que se perpetró el evento criminal. Y esto es importante detallarlo porque luego va a haber una diligencia de convalidación del acta, ya en vez de entrevista, de incautación, de hallazgo, cuando ya exista la investigación preparatoria. Y no como ha venido sucediendo en algunos distritos judiciales, que está vigente el código, en el cual la policía hace una intervención y de pronto comunican al fiscal, y cuando el fiscal llega al lugar donde se cometió el delito, de pronto la policía ya hizo 3 o 4 actas. Una, el acta de incautación, el otro, el acta de hallazgo, el acta de pesaje y dosaje en el caso de drogas, y el acta de entrevista personal. Y de pronto el fiscal le dice, ¿sabe qué? ¿Por qué usted ha empezado a levantar actas sin mi presencia? Es más, llega el abogado defensor y el abogado dice, ¿sabe qué, señor? Estas actas no valen porque se han levantado sin mi presencia y menos sin presencia fiscal. Es que ahí estamos entendiendo lo que es un acto de investigación procesal con un acto de investigación policial en el cual lo que se recoge son evidencias o elementos de indicios razonables. Todavía no son pruebas, porque para que sea prueba esa acta tiene que ser convalidada con otros elementos conexos que le den virtualidad procesal a esa acta, porque es una acta que está relacionada a un elemento de prueba que la doctrina procesal ha llamado prueba preconstituida. Distinto es la prueba anticipada. Distinta es la prueba anticipada. Porque la prueba anticipada sí es una prueba que se va a practicar cuando ya empezó la etapa preparatoria. Es decir, el anticipo probatorio se va a dar por hechos conexos que de pronto no se pueden actuar en el acto oral o en la misma investigación preparatoria porque la fuente de pruebas de una u otro caso se puede perder. Llámese temas de enfermedad, temas de viaje o de imperiosidades practicadas en el momento. Por ejemplo, una pericia serológica sobre sangre, ¿no? Lo que ocurrió en Ica hace muchos años, ¿no? De pronto encontraron rastro de sangre en la sábana de una persona y este rastro de sangre coincidía básicamente con la sangre de la persona que había sido asesinada. Y todos los elementos de convicción generaban la imputación directa a la persona en la cual se encuentra el rastro de sangre en la sábana de su casa, es decir, de su cama, en su domicilio. Pero ¿qué pasa? Luego de practicarse alguna diligencia, se determina que el homicida no era él, sino un tercero. Era un fiscal que había tenido una relación amorosa con la fiscal que había sido asesinada. Esto pasó en Ica, ¿no? Y en la diligencia de reconocimiento de personas y testimonial, el abogado de la defensa logra obtener un elemento de prueba y lo incorpora en la propia investigación preparatoria. ¿Cuál era este elemento de prueba? Que había un documento por el cual la persona esta había tenido un préstamo de la Oxisa por 30.000 soles para la compra de un vehículo Daewoo del año 2009, en el cual en reiteradas oportunidades este testigo indicaba que no la conocía a la víctima. Y en ese radio de acción, en el interrogatorio, la defensa y el fiscal le preguntaban cuál era la relación que había tenido con la Oxisa. Y la respuesta era, yo no la conozco, no sé, desconozco. ¿Cómo se llama ese testigo? Ese testigo se llama un testigo hostil. Y créanme que frente a un testigo hostil usted no va a sacar más información. Porque usted está practicando, ¿qué cosa? Usted está practicando un interrogatorio directo. Y cuando usted practica un interrogatorio directo es para sacar una información. Y si encuentra un testigo de cargo, o un testigo de referencia, o un inculpado o un indiciado, que tiene una teoría de casos de carácter cerrada, es decir, que no va a tratar de aportar ningún elemento de prueba para que sea materia de compulsa en la etapa preparatoria, obviamente porque esa es su teoría de caso, ¿no? Que a mí me pruebe en todo caso el fiscal los hechos de imputación.
la carga de la prueba está diseñada para el Ministerio Público, no como en el Código del 40, donde la carga de la prueba es al revés, uno tiene que probar su inocencia. Entonces, en esa línea, pues, el testigo tenía una declaración bastante cerrada, lo que comporta una teoría de caso cerrada, indicaba que no la conocía a la víctima. Y en ese momento, el abogado de la defensa le dice a la fiscal: señora fiscal, voy a incorporar a esta testimonial un elemento de prueba al cual la defensa la ha clasificado como evidencia 1 de descargo. ¿Y sabe por qué? Porque como el sistema de audiencia no es como el sistema del 40, que todo es estructural, en el sistema de audiencia todos los elementos de prueba se incorporan en audiencia, bajo los principios generales del debido proceso: contradicción, igualdad de armas, libertad probatoria, concentración, ¿no? Y fundamentalmente la oralidad, ¿no? Abogado que no hable o fiscal que no hable, o abogado que no hable con un sustento técnico o material, poco o nada va a poder hacer un sistema adversarial. Y en ese momento la fiscal le pregunta: ¿en qué consiste la evidencia que usted quiere incorporar? En este caso, lo que hace la defensa es: señora fiscal, lo que nosotros queremos demostrar es que el testigo sí la conocía a la Oxisa, porque acá está su firma en el cual reconoce el préstamo de 30.000 soles para la compra de un vehículo. Muy bien, esa es la forma de incorporar un elemento de prueba, ya sea de cargo o de descargo. En ese momento la fiscal le dice para que reconozca la firma al testigo, y el testigo hace uso a su derecho al silencio. Ya no quiso más declarar. Pero esta participación del abogado de la defensa o el defensa está vinculado al contrainterrogatorio, porque el contrainterrogatorio es aquel examen que se hace a la fuente de prueba para desacreditar una versión. ¿Cuál era la versión que estaba sosteniendo esta fuente de prueba que no conocía a la víctima? Entonces, el contrainterrogatorio tiene que estar diseñado básicamente a desacreditar lo que el testigo impropio, o el testigo de cargo, o el testigo de referencia, o el inculpado, o el indiciario está negando. Obviamente, para que usted practique un contrainterrogatorio, tiene que conocer ¿qué cosa? La respuesta. Porque si usted no conoce la respuesta, pues va a dañar ¿qué cosa? Su teoría del caso. Y esto se da básicamente cuando ya hay investigación preparatoria. Pero cuando la policía interviene a sujetos disfuncionales, cuando vienen de realizar un delito o están realizando el delito, no se puede tomar una declaración indagatoria, pero sí una entrevista personal. Y crean ustedes que en la entrevista personal el intervenido va a decir ¿qué cosa? La verdad. ¿Sabe por qué? Porque según los estudios de criminalística señalan que el 90% de entrevistas personales, y en la práctica es verdad, el intervenido dice la verdad, porque no cuenta con abogado, porque ha sido sorprendido en la 8ª o 9ª vez que cometió un ilícito penal y no estaba preparado para salir del problema. Claro que después su versión la va a cambiar, va a decir que es falso, que la policía lo golpeó, que esa no es su firma, o que cuando firmó no le pusieron a la vista todo el contenido del acta, pero en todo caso, para que tenga validez esta acta, va a ser valorada, como dice el código, en el artículo 221, con nuevos elementos o con nexos de investigación. ¿Por qué? Porque para que exista prueba, que es un tema básicamente que ustedes lo van a ver en la etapa del juicio, pero es importante tocarla en una etapa preparatoria, porque antes de ser prueba, repito, antes de ser prueba, ese elemento fáctico que se incorpora al acto oral pasa por el filtro del sistema de acusación, o sea, del control de acusación, y antes de pasar por el filtro del control de acusación, pasa por la etapa preparatoria. Esto es que todo elemento de prueba, antes de ser un elemento de prueba, es un hecho, un acontecimiento que modifica el mundo exterior, ya sea lesionándolo o poniéndolo en peligro. Este hecho que modifica o altera el mundo exterior es lo que le interesa al derecho penal. Por ejemplo, esta reunión al derecho penal no le interesa, pero este es un hecho fáctico. Al derecho penal le interesaría si estaríamos conspirando contra el Estado, si estaríamos haciendo una asociación ilícita para delinquir. Eso sí le interesaría al derecho penal.
Por lo tanto, un hecho, para que tenga razonabilidad penal, tiene que vulnerar o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Ahora, este hecho, para que tenga características de elemento de prueba, tiene que tener un sustento, es decir, la evidencia que el hecho ocurrió. ¿Por qué esto es importante detallarlo? Porque en el modelo adversarial que tenemos con el código del 2004, puesta en vigencia a partir del 2006 en Huaura, ¿no? Lo que se busca no es la verdad real ni legal, sino lo que se busca es la verdad procesal. Es decir, lo que se busca es la verdad procesal, lo que se pueda probar con los hechos probados en el acto oral. Es decir, el trabajo del fiscal en su teoría de caso y el trabajo de la defensa en su teoría de caso. Esto se va a ir construyendo poco a poco a través de varios factores que van a ser incorporados hasta obtener el grado de certeza que es la prueba, ya sea para condenar o para absolver. Por lo tanto, un hecho relevante al derecho penal tiene que atentar, lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Y el sustento tiene que ser una evidencia. Y la evidencia siempre es un pronunciamiento técnico o científico, una pericia, una testimonial, una inspección ocular, un acta de registro, un acta de incautación, ¿no? Un acta de allanamiento, ¿no? Una declaración, una interceptación telefónica, pero que sea legal, es decir, que sea autorizada por el juez de investigación preparatoria de turno, un levantamiento de secreto bancario. Son evidencias de un hecho o de un comportamiento típico. Ahora, pero todavía esta evidencia no constituye elemento de prueba. Para que sea elemento de prueba, tiene que ser concomitante, conducente y concurrente. Repito, concomitante, conducente y concurrente, para que le adquiera o le dé calidad de indicio razonable del hecho típico. Entonces, este indicio razonable del hecho típico va a tener una virtualidad procesal y con la suma conexas con otros elementos razonables de indicio típico, como podría ser un acta de entrevista personal, un allanamiento, una inspección ocular, un registro de personas, un control de identidad, ¿no? Una cadena de custodia, recién se va a convertir en elemento de prueba suficiente. Pero ¿qué te dice el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal? Si me disculpan, me saco el saco porque hace un calor tremendo acá arriba. ¿Qué nos dice el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal? Nos dice que para formalizar prisión preventiva, o sea, para que el juez dé la prisión preventiva, jóvenes, tiene que haber suficientes elementos graves de convicción. Repito, suficientes elementos graves de convicción. Es lo que se conoce como la FOMOS delicti comissi. Es decir, no basta que existan elementos graves de convicción. Dice el legislador que tienen que ser suficientes elementos graves, o sea, varias concurrencias típicas para formalizar o para solicitar la prisión preventiva. Obviamente, vuelvo y repito, obviamente si hay un mal trabajo de la policía, un mal trabajo de la fiscalía, de repente no se reúnen los elementos graves de convicción, más sí se reúnen elementos de convicción. Y si se reúnen elementos de convicción que no sean graves, no hay focus delicti comissi. Por lo tanto, no hay prisión preventiva, hay comparecencia. ¿Y sabe por qué? Porque la regla en este modelo adversarial es que la prisión preventiva es la excepción, a diferencia del modelo del 40, donde la regla es la detención, ¿no? Y que luego de un proceso penal que te dura 2 o 3 años, luego que has batallado con tu cliente, o luego que el actor ha batallado, es absuelto después de 2 o 3 años habiendo estado en cárcel, ¿no? Hoy con el modelo no es así, porque también vamos a interpretarlo de otra manera. ¿Cuál es? Trabajar el artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal, que permite, en todo caso al fiscal, cuando hay suficiencia de elementos probatorios, hay fragancia y hay confesión sincera, el fiscal puede pasar por el filtro
de la etapa intermedia y acusar directamente. No necesita terminar los plazos de 120 días más los 60 días adicionales y en todo caso declarar lo complejo 240 días más 240 días más. Esa es la idea del modelo. La idea del modelo es darle celeridad y rapidez a los procesos penales para descargar la carga procesal, ¿no? ¿Y por qué? Porque como todo esto está registrado en audio y algunos distritos judiciales ya lo están visualizando en video, en tape, ¿no? Necesariamente ya no se hacen expedientes, ¿no? De pronto hay expedientes que llegan hasta 200 tomos, hasta 180 tomos, como el caso, por ejemplo, el famoso Andahuaylazo, ¿no? Ayer escuchando a la abogada del hermano del presidente de la República, comentaba ella en Canal N de que de pronto pues el expediente del Andahuaylazo eran 180 tomos. Es tremendo, ¿no? 180 tomos, ¿no? Imagínate que tienes que estar pues leyendo el expediente por lo menos más de 8 o 9 meses para poder enterar bien del proceso y conocer. ¿Por qué? Porque en el sistema adversarial, si usted no conoce los hechos, poco o nada va a poder hacer en una audiencia. Vaya a una audiencia de control de detención. De pronto alguien, ¿no? Una persona que se dedica, por ejemplo, a trasladar de un lugar a otro, o sea, un famoso taxista. En la avenida Macocapa, a la cuadra 5, una persona le toma el taxi y le dice, llévame a la cuadra 20 de la avenida Brasil. ¿Cuánto me cobras? Bueno, 10 soles, es lo razonable. ¿No? Un caso real que pasó en Chiclayo, en el Distrito de Libertad, ¿no? Y llega a la cuadra 18 de la avenida Brasil, faltando 2 cuadras para llegar a la 20, y es intervenido por la policía y la INAL. ¿Qué pasaba? De que estaba llevando a un financista de una organización que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas de manera internacional, ¿no? Se hace el registro de personas, se hace el registro de cateo, la incautación, y encuentran pues, efectivamente dinero que era para suministrar el acondicionamiento y la compra de la droga, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el traslado, ¿no? En el lugar en que se estaba yendo este señor, el taxista, llegando casi a la cuadra 2 o 3 de la Brasil, el ciudadano mexicano le extiende 100 soles y le dice, cóbrese, ¿no? Entonces el taxista, bueno, 100 soles, ¿quién tiene, no? De un vuelto de 100 soles, un señor taxista que recién está empezando el día, dice, señor, venga, yo no tengo 100 soles, entremos un ratito al ritmo para cambiarlo. No, tranquilo, no. Cógete los 100 soles. Y el taxista se quedó sorprendido, hice su declaración en la acta de entrevista personal. Yo me sorprendí, porque no es usual que nadie se pague 100 soles por 20, 30 cuadras, ¿no? Pero por la rapidez, por la versatilidad que necesitaba en todo caso el ciudadano mexicano llegar al lugar donde tenía que ser para hacer sus actos delictivos, no, 100 soles para ellos pues no eran nada en ese momento. Tan es así de que el taxista le reiteró y le dijo, señor, vamos a entrar un ratito acá pues, a la Plaza Vega para hacer un cambio. No, señor, no se preocupe, yo estoy muy apurado. Coja usted nomás los 100 soles. Y en la cuadra 18 de la avenida Brasil, como más o menos hacerle un ejemplo, ¿no? Le cae la policía y le INAL. Y ese es el acta de entrevista personal y así se va a la diligencia de control de detención. El fiscal solicitaba la prisión preventiva para los dos. Para el ciudadano mexicano ya se le había otorgado la prisión preventiva y estaban trabajando el tema del taxista, del peruano. En ese momento el fiscal comienza a formalizar la investigación preparatoria y es más, a solicitar la prisión preventiva. Indica como elemento de prueba el acta de entrevista personal donde el intervenido reconoce que esos 100 soles pertenecían a la entrega del ciudadano mexicano. Por lo tanto, su conducta estaba implícita en el artículo 296 del Código Penal, que es delito de tráfico ilícito de droga, que es promover, ¿no?, el acto delictivo, ¿no? En ese momento, el abogado de defensa plantea una objeción. Mira, muy distinto al sistema de 40, ¿no? Porque de pronto si a uno de nosotros nos llama para hacer defensa, ahorita la policía, uno va a la policía y sale el jefe del operativo y le dice, doctor, véngase a las 9. A las 9 llega la fiscal. Tú llegas a las 9 y dice, doctor, la fiscal está en una intervención, mejor mañana 8 en punto de la mañana. Usted va 8 en punto de la mañana, se encuentra que su patrocinado ya ha sido conducido a la fiscalía con todo el material, ¿no? Con toda la recojo de evidencia. Usted va a la fiscalía para hablar con el fiscal, ¿no? Sale el técnico, le dice, doctor, venga, el fiscal está calificando, regrese a las 10 de la mañana.
Usted regresa a las 10 de la mañana y se encuentra con que ya su patrocinado ha sido conducido a la carceleta del Poder Judicial. Usted va a la carceleta del Poder Judicial para conversar con el juez de turno permanente, para conversar, para hacer su defensa, porque para eso lo están contratando, ¿no? Para que usted trabaje. Y de pronto sale el secretario, con todo respeto a mis amigos, los jueces y los secretarios, y dice: doctor, venga, el juez está calificando, no puede hablar con nadie. Véngase a la 1 de la tarde y ya estará calificado. Suerte si que en la pizarrita sale comparecencia, y mala suerte si sale detención. Dígame, ¿cuál es el trabajo que tiene la abogado en el sistema del 40? Ninguno. Pero claro, si sale con comparecencia, ganó, ¿no? Usted le va a decir a su patrocinado: no usted, sino alguno legal. No, sí, que yo hice buena defensa, hice buena legal, tú contradije todas las pruebas fiscales, pero todo es mentira porque el sistema no te ha dejado trabajar. Esa es la verdad. En cambio, lo que sucedió en Chiclayo fue que el abogado de la defensa le dijo: objeción, objeción. El juez le dijo: plantee su objeción. Por técnica de litigación oral, las objeciones en la etapa preparatoria tienen que ser claras y concretas. No deben versar sobre temas donde no se han puesto de acuerdo ni Rossini ni Yacos, donde no se han puesto de acuerdo ni Strattenberg ni Fitch sobre un tema de tipicidad. Ser concreto y objetivo con su pedido, porque el juez conoce el derecho, ¿no? Es la premisa, es la presunción. Y en ese momento, pues, el abogado de la defensa, ¿no?, indica la objeción y el juez le dice: plantee su objeción a defensa. Y el abogado dice: señor, lo que ha sucedido en este caso, tal y conforme dice el fiscal, es lo que se conoce como la teoría de la prohibición de regreso. Por lo tanto, no se da la focus delicti commissi en los eventos que es materia de imputación. Se le corre el traslado al fiscal y el fiscal hace la contradicción. Y el juez resuelve. Suspende la audiencia por 30 minutos, no sé si a revisar lo que es el concepto de prohibición de regreso o para fundamentar su resolución, y luego declara fundada la oposición en el sentido que efectivamente, ¿no?, el radio de acción de la conducta impuesta al taxista no estaba dentro o fuera de su rol. El rol principal, en este caso el taxista, es conducir de un lugar a otro. Y la teoría de prohibición de regreso te dice básicamente de que los delitos dolosos están en la tipicidad y los delitos culposos tienen que establecerse previamente en los tipos penales. Y el delito de tráfico ilícito de drogas es un delito netamente doloso. Es decir, que las imprevisiones culpables o la falta de negligencia en la conducción de un vehículo, de saber de que estás conduciendo a un narcotraficante, a un homicida, a un violador, está fuera de tu rol, está fuera de tu ámbito de protección de la norma. Por lo tanto, los radios de la imputación objetiva no te alcanzan. Y en ese sentido, se declaró fundada la objeción, se le corre el traslado al fiscal para que continúe con la pretensión fiscal de prisión preventiva. Y el señor fiscal se quedó un poco sorprendido porque no sabía qué cosa hacer más adelante. Lo que pasa es que nuestra cultura procesal no es esa. Nuestra cultura procesal es que, por ejemplo, en el acto oral, los jueces todavía siguen averiguando lo que pasó, siguen preguntando sobre lo que se hizo a nivel policial en la instrucción, cuando nosotros sabemos que en el acto oral, lo que sirve el acto oral, tanto para el nuevo código como para el código del 40 también, es que los jueces no deben averiguar, sino verificar si el hecho ocurrió o no ocurrió, por una razón muy simple. Porque ¿qué es la prueba? La prueba es la verificación de una afirmación. Repito, la prueba es la verificación de una afirmación. Y si usted como juez está en un juicio ordinario, estamos hablando de juicio oral del código 40, y en el modelo adversarial está en la etapa de juzgamiento, usted tiene que verificar si el hecho ocurrió o no, porque las diligencias son irrepetibles. No se puede estar preguntando sobre lo que ya se preguntó en la etapa preparatoria, porque acuérdate que esto se ha pasado por un filtro que es la etapa intermedia. En esa línea, los elementos de prueba que se recogen antes del inicio de la investigación preparatoria son pruebas preconstituidas, que tienen que ser valoradas con otros elementos conexos en la investigación. Esa es participación directa de la policía. No es que el fiscal pierda autonomía
y fuerza en la dirección de la investigación. No, el fiscal, una vez que conoce el hecho típico, toma control en la investigación y diseña el marco introductorio de investigación. No, dirá, practíquese la diligencia de inspección ocular, practíquese el careo, practíquese el reconocimiento en rueda. Acá sí, aquí sí, es necesaria la presencia del abogado. Necesariamente por los principios de contradicción, igualdad de armas y concentración. Ahí sí el abogado tiene que estar presente en un reconocimiento en rueda, en un control de identidad, en una cadena de custodia, pero no en la prueba preconstituida, cuidado. Por eso que cuando empezó recién el diseño, no estaban muy claros estos conceptos. La policía por un lado, los fiscales por otro lado, y la policía decía, este código no sirve. ¿Sabe por qué no sirve? Porque este código me ata. Yo ya no puedo hacer actas. Apenas tengo un intervenido, tengo que comunicar al fiscal, y el fiscal me llama, me dice, doctor, señor, usted no haga nada hasta que lleguemos nosotros. Y la prueba se pierde. Porque una de las características de la prueba preconstituida es que si usted no la levanta en el acto, pierde virtualidad procesal. Por ejemplo, se da un homicidio. Hay que cerrar la escena del hecho. Hay que cerrarlo. ¿Y esto cómo lo cierra? Lo hace un perito en criminalística. Eso no lo puede hacer el fiscal. Nosotros somos abogados. Nosotros tenemos conocimiento de normas, pero no de técnica de investigación. Claro, conocemos algunos técnicas de investigación, pero nunca vamos a tener el mismo conocimiento que un pesquisa, porque para eso los pesquisas, pues, tienen estudios en la escuela, ya sea de oficiales o suboficiales a la que pertenezcan. Entonces, esta es la línea que yo quiero que quede claro con una prueba preconstituida, diferente a la prueba anticipada, ¿no? Vayamos un ratito entonces a los delitos funcionales, ¿sí? Delitos funcionales, peculado o confusión. Un informe de control. Un informe de auditoría, un AU 360 o un 460. Se practica el informe antes que se inicie la investigación preparatoria, porque esta es una investigación administrativa en el seno de un elemento de prueba que se está practicando en un ministerio o en un lugar que pertenece al Estado. Se está investigando a un funcionario o servidor público por peculado. Peculado, vamos a poner como ejemplo el peculado. Muy bien. Se hace el informe, se encuentra el hallazgo, se hace las tres economías, como lo conocen en Contraloría, y básicamente la auditoría financiera. Tiene este elemento de prueba para fundamentar básicamente el desarrollo de este informe. ¿Cuál es la técnica? La técnica es que si yo hago un informe, o sea, de Contraloría, que tenga el sustento de valor probatorio, básicamente le entrego al procurador, el procurador a través de una resolución ministerial formula la denuncia penal y el fiscal formula la investigación preparatoria. En esa línea, nadie impide que ese informe lo pueda convertir en una prueba anticipada. Una prueba anticipada que va a ingresar al acto oral como lectura de pieza, como una prueba trasladada. Esa es la técnica, esa es la idea para que el modelo pueda traer como consecuencia la virtualidad procesal y sobre todo la celeridad en los procesos penales. ¿Sabe cuánto dura generalmente una investigación administrativa en los delitos funcionales que no sean delitos de corrupción activa o pasiva o corrupción directamente? Por ejemplo, aquel funcionario que se corrompe cobrando un dinero, sino concusión estructural hasta 2 o 3 años. Administrativamente muchas veces se pierde. Entonces el modelo te da la posibilidad de trabajar procuradores, por un lado, fiscales y policías de manera ordenada. El tema muy concreto es capacitación. ¿Qué te dice la casación 1 de la libertad? Te dice, la casación 1 dice, capacitación en todos los componentes del sistema, abogados, jueces, fiscales y policías, capacitarnos a diario en el nuevo modelo adversarial. Y esto es fundamental para poder interpretar, por ejemplo, el caso Sido, ¿no? Hoy está muy ahí tocadito por ahí, algunos dicen que ya se cumplió el plazo, otros dicen que no se cumplió el plazo, ¿no? Pero vamos al tema concreto. El 3 de enero se encontró el cuerpo, se hizo la pericia de exhumación del cadáver. A partir de ahí, la fiscal ordenó o lo calificó como proceso complejo. Tenemos 240 días más para seguir investigando
y si se vuelve muy complejo, 240 días más. Sin embargo, de los 2 informes que ha sacado la policía sobre el caso, que es un informe antropológico, que es una pericia de huesos, concretamente, es suficiente para que la fiscal pueda formalizar investigación preparatoria o para archivar el caso. Ya dependerá de su función. ¿Por qué? Porque la defensa puede plantear un control del caso. Y acá termino. Si en una investigación preparatoria usted ha logrado, bueno, repito, en una investigación preparatoria usted ha logrado revocar la medida de prisión preventiva por comparecencia, ¿qué hacen los abogados? Piden control del caso. ¿Para qué? Para diseñar directamente que el juez declare fundado el control del caso, inmediatamente usted pide sobreseimiento de la acción penal, que creo que es la línea que va a plantear la defensa de la señora Rosario Ponce, ¿no? Solicitar el sobreseimiento porque ya no hay más nada que investigar. Y esa es la rapidez con que se practica un modelo adversarial, pero conociendo las técnicas no solamente de investigación, sino también las técnicas normativas que impliquen en ese sentido un marco de desarrollo dentro de la línea de la investigación preparatoria. Lamentablemente el tiempo es muy corto, me gustaría seguir hablando más, pero quiero que se queden con algo. Investigación preparatoria es recojo de evidencia. Investigación preparatoria es incorporar los elementos de convicción que sirvan para el proceso penal. Y finalmente, la investigación preparatoria se basa sobre 3 principios fundamentales: concentración, igualdad de armas y un sistema oral, de audiencia. Todo acto de investigación tiene que ser incorporado oralmente, a diferencia de los preprocesales, que son las actuaciones policiales en el lugar en que se cometen los delitos, que son pruebas preconstituidas, donde no se necesita presencia fiscal ni abogado defensor. Muchas gracias por su presencia y será hasta otro. Doctor, antes que termine quería hacerle 2 preguntas. ¿Qué definiría usted como elementos de convicción? ¿Perdón? ¿Qué definiría usted como elementos de convicción? Bueno, los elementos de convicción son aquellos que tienen un lineamiento conducente y concurrente para darle virtualidad procesal a un hecho que es materia de lesión o puesta en peligro de un objeto de protección. Este elemento de convicción, sumados a otros, va a dar lo que se conoce como el indicio razonable. Y más concretamente, este indicio razonable de la comisión del delito es lo suficiente para formalizar investigación preparatoria, porque de pronto usted ya tiene la etapa intermedia para impedir que se filtre este indicio razonable o este elemento de prueba al acto oral, porque en la etapa intermedia lo que se busca es la admisibilidad o inadmisibilidad de ese indicio razonable, o sea, de ese elemento de prueba, por una razón muy simple, porque el juez o los jueces o el colegiado en el acto oral crean la prueba indiciaria. El único que crea la prueba indiciaria es el juez, la suma de indicios, no las partes la proponen, pero el juez es el que va a crear la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque la regla de la prueba en materia penal es la prueba indiciaria, no la prueba material. Gracias, doctor. Como última pregunta, ¿de qué forma el imputado puede preparar su defensa en el caso que el fiscal haya declarado que la investigación sea secreta? Bueno. Cuando el fiscal indica, bajo una resolución motivada, autorizada por el juez de investigación preparatoria, que el recojo de evidencias, que la práctica de alguna diligencia va a ser considerada secreta, debemos entender el secretismo procesal para terceros ajenos a la investigación, no al abogado de la defensa, ni menos aún al imputado, porque tenemos que conocer los elementos de la imputación. Es más, tenemos que conocer cuáles son las pericias que se van a practicar directamente hacia la persona que está siendo investigada. Pero si son diligencias que no están directamente incardinadas a mi actuación delincuencial o a mi imputación sobre el hecho, estas se pueden ser materia de secretismo, porque no, de una u otra manera, si en todo caso el imputado o la defensa se enterase
de esta diligencia pueden, en todo caso, poner en peligro el éxito de la investigación. Un ejemplo. Se va a practicar de pronto un registro de personas a un tercero, que de acuerdo a la tesis del fiscal y de la policía, ese tercero sabe directamente que Juan Pérez es el autor del delito. Si yo la practico y yo conozco que se va a practicar y yo sé que lo que es el tercero día va a ser concomitante, se va a dar la prisión preventiva. Y en todo caso lo que voy a hacer yo es salirme de la investigación, irme a otro país o salirme de la capital o a provincia, ¿no? En esos casos sí, pero cuando se trata de una diligencia directa per se sobre el mismo imputado, sí se estaría afectando los principios de legalidad procesal, contradicción e igualdad de armas. En todo caso ya dependerá cuál es la tesis del abogado de la defensa que la debe plantear en su teoría de caso. Muchas gracias, doctor Héctor Centeno. Buen día por su participación. Un fuerte aplauso, por favor.